Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase Ética en las Organizaciones, en la sesión número 3. Vamos a continuar explorando qué elementos contemplan a la ética. Ya empezamos a ver un poco los clásicos. Empezamos a hacer algunas acotaciones sobre los elementos del bien comportarse, del bien ser, y de cómo los autores iban destinando sus posturas en sus teorías en base a la felicidad, en base a la dignidad de la persona. Hoy vamos a aterrizar un poquito más en el tema de la ética desde el punto de vista personal, qué elementos la integran en su generalidad, para irnos aterrizando completamente a las organizaciones, a las empresas y tener algunos casos de poder analizar cómo enfrentamos la ética. Para ello vamos a entender dentro de este mismo análisis que hemos venido trabajando, como tú lo puedes observar en tu lámina de la pantalla, vamos a describir una reflexión muy rápida de este análisis que hemos venido haciendo y sobre el debate urgente que actualmente la sociedad ha gritado necesariamente de dimensiones éticos en las personas, debido a diferentes factores que han estado evolucionando de manera negativa o que han estado cambiando o que requieren de una atención inmediata. Y para ello la sociedad ha tenido a lo largo de 30 años hacer énfasis sobre estos 3 puntos importantes, los cuales requieren un medicamento llamado ética. Y el primero es que ha ido en aumento los abusos y los escándalos de corrupción en todos los niveles del orden social, político, económico, educativo, social. Entonces, cada vez cuando tú ves las noticias, cada vez nos enteramos más que el nivel de corrupción a nivel mundial está en aumento. Es algo que ha venido en aumento. Punto número 2, hay una mayor exigencia de consumidores y de los ciudadanos en general sobre las cosas. Esto implica que nos tenemos que activar, que nos tenemos que poner muy atentos sobre esta evolución que está sucediendo en el medio ambiente. Hay una exigencia mayor de las personas, las personas cada vez participan más, las personas cada vez exigen más, las personas cada vez levantan la mano, levantan la voz sobre cualquier asunto relacionado con la satisfacción de sus necesidades. Hoy día los ciudadanos y los consumidores hacen necesario una atención puntual e inmediata, y hay obviamente una evaluación sobre tu forma de ser, sobre tu forma de operar, si lo que dices lo cumples, si tienes garantías, si entregas con calidad tu producto o tu servicio. Entonces eso hace otro fenómeno importante que haga que evolucionen nuestras atenciones, o que demos mayor atención a esta parte que tiene que ver con valores, que tiene que ver con la operación ética. El tercer punto es que cada vez hay una mayor complejidad e interrelación entre organizaciones de todo tipo y todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente aquí estamos hablando de como una tendencia final, la globalización. Esta interrelación entre organizaciones cada vez se da más. Hay mayor relación, hay mayor interacción entre las personas. Hoy, digamos que en esta actualidad hay una situación de contacto humano sobre otras épocas de la historia mayores. Las redes sociales es un ejemplo que podemos ver comúnmente, en donde el contacto a nivel nacional, internacional y sin fronteras se está abriendo a través de la web. Obviamente estaremos hablando de estas plataformas como Twitter, Facebook, hacen que la interacción entre las personas sea mayor, pero en las organizaciones también. Obviamente la proveeduría, el alcanzar otros mercados, el tener un contacto mayor, hace que tu función, tu forma de ser, tus características, tu esencia, tu integridad estén expuestas a mayor grupo social posible. Y esto implicaría también que tengas una estrategia, tengas a bien ser una persona que sea aceptada en esta situación. Vamos a ver más adelante cómo la ética es universal, cómo de alguna manera los valores, tu forma de ser, tu integridad, tu esencia,
de alguna manera tiene pocos rasgos regionales, porque la esencia, cuando hablemos de esencia, de integridad, que estamos hablando del fondo, de cómo eres, de qué tipo de personalidad ejerces, tiene una influencia universal que obviamente en cualquier parte del mundo y cualquier ser humano puede identificar. Y un pequeño porcentaje sería cuestiones culturales, cuestiones locales, que definirían también esta forma de ser. Y por último tenemos un enorme poder que han adquirido las organizaciones privadas y públicas, principalmente estatales o sociedad civil también, en las últimas 3 décadas. Obviamente las empresas, los entes de gobierno, las entidades no gubernamentales como asociaciones civiles, asociaciones de beneficencia, fundaciones, han tenido una acción y son actores reales de la sociedad. Hoy, como antes, ha habido un mayor número de participación de las empresas en cuestiones sociales, están participando obviamente ya de una manera en conjunto. El primer análisis que hacíamos de la complejidad, de esta exigencia que está haciendo cada vez más los ciudadanos, estamos hablando de una forma individual, pero aquí en este número 4, que es el punto que habla de cuando hay una conjunción de las personas y como grupo, hasta como sociedad, en algunas regiones participan activamente con las situaciones que están pasando allá afuera. Y esto implicaría que obviamente no somos aislados nosotros de poder participar, y que algo muy importante que te quiero comentar es que por muy pequeño que sea tu aportación, por muy granito de arena que tu actuar sea, está impactando en el mundo, porque pertenecemos a un sistema. Cualquier cosa que tú hagas, el mundo está puesto en ti los ojos de lo que estás haciendo. No somos entes aislados, que lo que hagamos nadie se va a dar cuenta, o que solamente yo fui la persona que lo sabe. Te quiero decir que el mundo está pendiente de lo que estás haciendo, y el mundo, por medio de la naturaleza, por medio del sistema que tenemos de equilibrio, hay una participación que se toma en cuenta de que si lo que tú haces es positivo o negativo, genera una reacción que obviamente, por muy pequeña que sea, genera y desencadena resultados. Entonces, haciendo este análisis, continuaremos mencionando que estos 4 factores que hemos hablado hacen necesaria una reflexión sobre el papel de las organizaciones en la vida de las personas. Es un doble sentido esta situación, debido a que la finalidad de la empresa, la organización, la ente de gobierno o donde nos encontremos, la razón por la cual va a cobrar legitimidad las acciones que está realizando, es a través de conseguir las metas que tiene planteada, por la cual fue creada. Y aquí viene el doble sentido y por qué implícitamente hablaríamos de ética. Si una organización, llámese público, privada o social, tiene que alcanzar alguna meta, tiene que alcanzar algún objetivo, la pregunta sería, ¿con qué elementos está alcanzando esos objetivos? ¿Qué claves de éxito utilizó para poder llegar a esos objetivos? Y cabe hacer mención que tenemos el grave riesgo de poder caer en cosas que no son éticas, en cuestiones de, a lo mejor, de corrupción, en cuestiones a lo mejor de falta de tacto, en cuestión de no respetar derechos civiles, humanos, laborales. O sea, hay una delgada línea en la cual, sin que te des cuenta de momento, o si te das cuenta conscientemente, estamos cayendo en este tipo de actos que nosotros, desde el punto de vista ético, no serían recomendables. Y los medios para alcanzar esta meta también serían cuestionados. Ahora, responder a esta pregunta es darnos cuenta si en las organizaciones también la ética de las personas está en la infraestructura de la cultura organizacional. Puedes potencializar lo bueno y obviamente ir deteniendo las situaciones que no sean convenientes. Ahora, ¿qué decisiones van a adoptar estas organizaciones cuando tengan que comunicar a la sociedad lo que están haciendo? Y obviamente ahí se va a ver reflejado el comportamiento de sus integrantes.
las personas viven y trabajan en las organizaciones. Entonces, aquí quiero hacer un análisis puntual. Cuando tú entras a una organización, cuando participas, obviamente cada uno de nosotros tiene una visión, tiene una ética, tiene una manera de pensar, tiene una forma en la cual va a resolver las cosas. Y la empresa a su vez va a formar un propio criterio, va a formar un propio código de comportamiento. Y muchas de las ocasiones yo he encontrado observaciones en donde me dicen es que somos diferentes, porque mis creencias son diferentes. Pero al final la ética organizacional está constituida y se basa sobre la ética y el comportamiento de sus individuos. Cabe hacer mención que este tema va a cobrar principal importancia y repito, sigue siendo clave importante del director general de la compañía este tema, y es un tema de evaluación directivo y estratégico, porque algunos directores van a ponderar ciertos valores sobre de otros y van a generar una operación basada, por ejemplo, en la confianza, en la lealtad, en la obediencia, y no importa si tu personal tiene otro tipo de valores que son contra de una ética establecida y general, como vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Puedo tener yo empleados que son sumamente leales, sumamente obedientes, pero tienen también otros valores que a lo mejor, digamos, son impuntuales, a lo mejor son muy conflictivos. Y entonces cuando tú tienes que poner en una balanza, finalmente nosotros tomamos la decisión a lo mejor por la lealtad. Y cuando somos demasiado leales, a lo mejor no es lo que la empresa en sus objetivos busca y no vas a llegar al objetivo porque tiene otros antivalores que no le permiten al individuo crecer. Entonces tú tienes que tomar la decisión, qué valores, qué elementos realmente estás tomando en cuenta para poder llegar a tu objetivo. O bien, no hablemos de antivalores, simplemente son valores diferentes. Entonces aquí ya marca una tendencia a qué le vas a dar prioridad sobre ciertas personas en su actuar en la empresa. Si en el actuar en la empresa este tipo de personas están dañando los valores, la integridad, la imagen de los propios compañeros, sometiéndolo a través de una dirección muy inquisidora, tendríamos que evaluar que no sería la persona ideal para dirigir. Entonces, como puedes ver, ya entraríamos en temas muy particulares de poder evaluar cuál sería tu opinión si tú tuvieras que resolver ese problema. Ahora, no estamos diciendo que la conducta de las personas estén determinadas exclusivamente por la empresa, pero sí están muy influidas. ¿Por qué? Porque en la empresa, al momento de pasar nosotros tiempo considerable de las 24 horas del día, sí nos vemos influidas si la empresa fomenta la disciplina, si la empresa fomenta el trabajo en equipo, si la empresa fomenta la comunicación, si la empresa fomenta actos de bien ser, si la empresa fomenta la higiene, si la empresa fomenta el respeto hacia los demás, si la empresa fomenta la verdad, si la empresa fomenta el derecho a las cuestiones laborales, civiles y humanas. Sí influye, porque al final yo recibo esa influencia que podría hacer que cambien mis otros entornos parte de esto que estoy recibiendo. Cabe hacer mención que las personas no somos multifuncionales en éticas, en donde yo en mi casa soy de una forma, en el trabajo soy de otra, en la escuela soy de otra forma y con mis amigos soy de otra forma. Finalmente hay un elemento que es la esencia de lo que tú eres y a eso le llamamos la integridad, que esa esencia por la cual tú crees, haces y te vas a desenvolver, finalmente la vas a repercutir sobre todos tus sectores. Es muy difícil o es, digamos, de mucho desgaste de energía que en cada punto tú te comportes de manera diferente. Por ejemplo, puedes manejar las 2, 3, 4, 5 formas de vida o 5 o 3 formas de imagen que tú puedas dar, pero muy en el fondo los valores siguen siendo los mismos. Cambia tu comportamiento
hay una concentración como si fuera una obra de teatro y tú eres un actor y en cada escenario te vas a comportar diferente, pero al final la esencia es lo mismo. Entonces, las personas no tomamos decisiones en un vacío social, hay una influencia, sino que en nuestra vida cotidiana estamos condicionados a convivir con diferentes instituciones y ellas nos van a influir en lo positivo y nosotros tomaremos lo que consideremos que es un buen actuar. Es importante empezar reconociendo este hecho porque si no se tiene este comportamiento ético de esta influencia de las instituciones, podríamos de alguna manera no saber qué es una buena persona y qué es una mala persona. Obviamente debemos ir más allá de la ética personal y reconocer que nuestro comportamiento nos influye mucho cómo están organizadas estas empresas. Para ello, por ejemplo, es importante que tú consideres como estudiante que cuando llegues ya a tener esta situación social de dirigir, el punto de vista de la empresa hacia estos puntos sociales es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Algunas empresas toman muy en serio este papel de atender a las situaciones de las personas que van a ser mamás. Es muy importante el tipo de prestación que van a dar para cuestiones de maternidad, independientemente de la situación que tiene que ver con el seguro social, como una prestación en sus días para aliviarse y posterior cuando tienen al bebé. Entonces hay empresas que siguen, por ejemplo, pagando el sueldo. Hay empresas que, por ejemplo, dan seguros para este tipo de atención que le llaman algunos de gastos mayores. El día del niño, por ejemplo, el día de la madre, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de actividades tiene que ver más allá de que es una cultura, más allá que es una tradición, y más allá de que sea una situación de una obligación, porque si no te vas a ver mal si no lo haces, tiene que ser una actitud en función de un valor, que es el reconocimiento, que es la aceptación en esos momentos, en esos eventos. Tú tienes un acercamiento con los trabajadores, tienes un acercamiento con las personas que están a lo mejor viviendo esa situación y obviamente tratas de elevar su espíritu y elevar el comportamiento social. Las empresas también pueden poner un día de trabajo del medio ambiente. Hay políticas que le llaman, por ejemplo, de escritorios limpios, siempre mantener el lugar limpio. Son situaciones que te van a llevar a la calidad, que te van a llevar a la disciplina, y este tipo de comportamientos también nos implica ser muy claros en la forma en que vamos a actuar como empresa para ciertas situaciones que a lo mejor en otro lugar no pasarían, no se tomarían en cuenta y que generarían una influencia en las personas que no queremos que sea. Por ejemplo, muchas de las personas piensan que las personas que están dirigiendo son las que ganan más, ganan una millonada de dinero, no trabajan, no hacen nada, son capataces. Esta idea de que somos capataces, esta idea de que no somos una persona consciente, se tiene que ver con los actos. Más adelante vamos a determinar qué efectivamente tiene que hacer una persona para dar esta imagen y poder ser la imagen real que tú quieres dar. Entonces, las personas, en este análisis que estamos haciendo, las personas en su comportamiento ético, porque hemos estado hablando de un análisis que estamos haciendo del comportamiento, ahora vamos a ver qué comportamiento efectivamente tienes que hacer, depende muchos valores que debes de tener. Hoy vamos a analizar 3 valores fundamentales que debe de tener cualquier persona que sea autónoma, madura y adulta. Principalmente es adulta. Y en relación a estos valores, vamos a ver cómo la conducta humana indiscutiblemente se aprecian si los tienes o no los tienes. Y para ello estos 3 valores que hoy vamos a analizar son los valores fundamentales que debemos de tener claros, que debe de tener todo profesionista, que debe de tener toda persona adulta, madura, autónoma, y
que obviamente enfocaríamos después valores más de negocios, pero en este momento vamos a hacerlo exclusivamente con los valores fundamentales. Y tienen que ser la libertad, la solidaridad y la justicia. 3 elementos fundamentales que todo ser humano adulto debe de poseer y de manera racional y de manera consciente debe de empezar a trabajarlos. Para ello vamos a analizar lo siguiente. Vamos a definir cada uno de estos elementos, vamos a platicar a qué se refiere cada uno de estos valores. El primero, que sería el de la libertad, la lengua española en el diccionario enciclopédico ilustrado, fue donde obtuvimos esta definición, menciona que la libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar y no obrar según su inteligencia y su antojo. Es el estado o condición del que no está prisionero o sujeto a otro. Es la falta de coacción y subordinación, y es la facultad que disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. ¿Esto qué quiere decir? Antes de entrar a la definición que tenemos en la pantalla, es muy importante definir que la libertad obviamente es tener la racionalización de poder realizar situaciones, lo mencionamos aquí, a tu antojo. Situaciones en las que tú crees que es lo correcto y que tú deseas y que de alguna manera te da esa famosa llamada libertad. Pero hay puntos importantes. Por ejemplo, ya habíamos hablado que cuando tú tienes el derecho de poder hacer algo, es muy importante que no invadas el derecho de la otra persona. El hacer libremente lo que tú crees, muchas ocasiones se ve directamente concretado en impedir que otra persona haga lo que libremente ella pudiese hacer. Ese es el tema donde hay que tener cuidado de cuando uno toma una decisión en una autonomía, en una jerarquía institucional, con la libertad y la facultad para poderlo hacer, no invada otro derecho, no te meta en un problema. Por eso las organizaciones facultan, y la facultad es la libertad, es la libertad que tú vas a tener, pero limitada, autorizada. ¿Y por qué no todos tendríamos la libertad de hacer lo que quisiéramos? Porque si no, no caminaría. Cada uno estaría caminando para un lugar diferente. Fuera un círculo, cada flechita está apuntando para un lugar diferente. Entonces tenemos que tener una guía, tenemos que ver los resultados, tenemos que ver los avances, pero la libertad de decidir si tú tienes las ganas de hacerlo, es tuya. Y esto es un tema importantísimo, porque muchas personas pierden el concepto de la libertad en las empresas. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú pones un proyecto y las empresas y el trabajo en equipo conjugan personas para que cada una de estas haga un elemento o haga un proceso o haga una parte para llegar al resultado final, a veces todo lo descargan en el líder y dejan a un lado la libertad que tienen para poder hacer ese trabajo de manera puntual. Muchas personas yo las he entrevistado cuando hemos tenido casos de equipos que no están llegando a los objetivos, y te das cuenta que hay personas que sueltan su libertad para poder hacer su trabajo y le echan la culpa a las circunstancias X. ¿Dónde queda tu libertad de poder decidir que yo voy a hacer el trabajo que me corresponde bien hecho? Yo voy a tomar la decisión de hacerlo con calidad. Yo voy a tomar la decisión de hacerlo bien. Yo voy a tomar la decisión de no ser prisionero de mi sueldo, porque finalmente si tú quieres crecer, tienes que dar resultados. Y dar resultados implica que con las circunstancias y a pesar de las circunstancias, tú tienes que dar el resultado. Y esto implicaría tomar esta decisión. A mí me ha tocado muchas veces ver en recursos humanos como esta frase célebre de que nadie es indispensable, ¿no? Que te dicen, nadie es indispensable, ahí está la puerta bien abierta, si no te interesa mi trabajo, va a llegar otro. Va a llegar otra persona
y finalmente tampoco es indispensable un solo trabajo. Pero eso es llevar al extremo una situación de entender que tú tienes la libertad de decidir qué es lo que tienes que hacer. Hagan de cuenta que este tema son como si hiciéramos una carrera de atletismo y tenemos diferentes carriles, son 8 carriles para correr la carrera. Y tú eres la competidora número o el competidor número 4. Y estás en el carril 4. Y cuando arranca la carrera, tú vas corriendo por el carril 4. Y esta situación de que tú no te cambies de carril, que no invadas otro carril, implica este enfoque en el trabajo y la libertad. Tienes que seguir por el carril que tú decidiste o que tú tienes que correr la carrera. Finalmente, si tú no estás a gusto en donde estás trabajando, tienes la libertad de cambiar de carril, pero tienes que iniciar desde el principio de la carrera y no salirte. No puedes cambiar de carril a la mitad. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que tú tienes que enfocarte en lo que tú quieres ser bueno, en donde tú quieres desarrollar tus habilidades, en donde tú vas a aportar conocimiento en las organizaciones para alcanzar las metas. Tienes la libertad, pero tienes que entrar en convivencia social y no confundir que la libertad es hacer específicamente algo que dañe al equipo, algo que dañe a el conjunto que se está organizando. Hoy me voy a salir temprano porque así lo decidí. Pues a mí me han dado la libertad de no reportarle a nadie porque pues mi jefe pues está en el extranjero, no viene a la empresa y pues como no me exige, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es libertinaje. Entonces tenemos que ser conscientes que tienen la libertad de elegir un compromiso, de elegir algo que te guste, algo que lo disfrutes, pero la libertad conlleva responsabilidad y ahí tenemos que asumirla. Entonces muchas personas ven nada más la libertad, pero no la responsabilidad. Obviamente en cuestiones éticas, por así llamarlo en el sentido estricto de la esclavitud, porque hay un tema aquí de sometimiento, de que tú impidas a otra persona que haga lo que considere, pues estaríamos prácticamente llegando a puntos que actualmente serían irracionales, hablar de esclavitud, hablar de opresión. Pero hay ciertas naciones que aún lo hacen, hay ciertas personas que creen que con el yugo de mantener atado han creado ellos una forma de trabajar. Pero obviamente eso no es lo ideal, no es lo óptimo y se ha comprobado a través de la historia que ese tipo de situaciones conllevan únicamente a situaciones de conflicto. Entonces tendríamos que evaluar este importante valor en la función de tu responsabilidad. Ahora, el tipo de libertad del que estamos hablando es una libertad obviamente interior, como lo hemos mencionado, y esta se rige por valores captados. También es llamada libertad axiológica, una vez que se asimilan valores. Vas a asociar a este valor de la libertad, vas a asociar otros valores que complementen y llamamos que es una libertad axiológica. El hombre elige realizar algún valor o rechazarlo. Tú tienes la libertad de aceptar o rechazar los valores o tipos de comportamiento. Actuar libremente significa inclinarse, adoptar, realizar ese valor, ¿no? Ahora, un individuo, su conducta va a estar orientada, obviamente no por los valores, sino por los instintos, reflejos, condicionamientos, tus hábitos, tus inclinaciones surgidas del inconsciente, percepciones externas, etcétera, etcétera. La percepción de los valores es indispensable para que exista un acto libre. Y existen dos modos de percibir los valores. El primer punto para percibir tu valor es de forma conceptual. Es la que se logra por medio de explicaciones teóricas o descripciones que más o menos distantes den ese objeto valioso. Y la otra es de forma intuitiva, es la que se logra por medio de vivencias en la cual se capta, se aprecia y se adopta el valor como dentro de un mundo personal y del sujeto cognoscente. ¿A qué se refiere? Pues tú cuando te dicen es que mira hay que ser honrado, yo te puedo dar toda una explicación de honradez y te puedo convencer, y estamos hablando de una forma conceptual, pero la forma intuitiva es cuando tú ves a alguien
que hace actos de honradez y te convence que ese sea una forma o un camino. Mi pregunta es, tú tienes la libertad de aceptar qué valores y de rechazar qué valores. Tú tienes la libertad de ser influido o de tener una conceptualización de las cosas y tú aceptarlas o no. Pero finalmente lo que en la práctica te va a tocar es toda una parte intuitiva de ver cómo manejar negocios. Yo he escuchado personas que dicen tal o cual ejecutivo o director tiene una habilidad, tiene un colmillo que hace surco cuando camina y se la sabe de todas, porque por la buena o por la mala, él obtiene lo que quiere. Entonces, finalmente tú vas a recibir esa influencia y tendrás que tomar libremente si al final serás bueno o serás malo. Para ello vamos entonces a entrar con el siguiente valor, que sería la solidaridad. Suena esto a una campaña de un presidente en México, pero el tema, y desafortunadamente cuando empezó esta campaña que hicieron con ese tema, mucha gente dejó de utilizar la palabra solidaridad porque se hace una referencia a cuestiones políticas, pero finalmente la solidaridad como valor y como concepto es muy padre. Antes de definir este término es necesario establecer su origen. Este concepto proviene del término latín solidaritas, que hace referencia a una realidad homogénea, entera y unida, donde los elementos que conforman son de la misma naturaleza o similar. El término se utiliza en forma habitual para determinar una acción de perfil dadivoso o de beneficencia, o de algo bien intencionado. De todas maneras, su raíz etimológica hace referencia a un comportamiento llamado insolidum, que etimológicamente es cuando se enlazan destinos. Cuando se habla de la forma insolidum, es cuando inclusive se llegaba a mencionar en algunas situaciones cuando se casaban, porque es cuando dos destinos se enlazan, cuando dos destinos se unen, cuando dos almas se encuentran, cuando dos propósitos van a convertirse después en uno. Y entonces la solidaridad es tomada cuando estamos siendo muy empáticos, tenemos homogeneidad con otra persona en su forma de pensar y de ver. Por lo tanto, ser una persona solidaria no se limita al ofrecimiento exclusivamente de una ayuda, sino que implica un compromiso con aquel al que se le intenta ayudar. Entonces, para ello estaríamos hablando que ser solidario con una persona implica también el compromiso de llegar al resultado. Yo me solidarizo con la persona, yo tengo un compromiso porque entiendo, porque sé por lo que está pasando, creo que la solución a la que podamos llegar implica este apoyo y no únicamente es un acto de beneficencia en donde yo te voy a aportar. Voy a poner un ejemplo claro. Una vez me tocó a mí la oportunidad de estar cerca de un político, el cual alguien muy cercano a él, una amistad muy cercana a él, fue a parar a prisión. Obviamente por situaciones políticas, fue a parar a prisión. Y él en la prensa le preguntaron cuál era su opinión acerca de que esta persona tan cercana a él estuviera en prisión. Y yo me acuerdo mucho que él mencionaba que utilizó la palabra de yo me solidarizo con la familia y esperemos que el juez o después de su proceso judicial sea transparente, sea equitativo y que salga los resultados positivos y que esta persona sea inocente. Yo, desde mi punto particular, apoyaré a la familia en lo que sea necesario, dando dinero o como sea necesario para que sus abogados hagan un proceso lo mejor posible, legal, y que el juez determine la situación en la que esta persona va a resultar. Tan tan. Me pareció una de las declaraciones muy padres, porque se solidarizó no con el problema, no con la persona, sino con la familia, en el entendido de que estamos sorprendidos de la situación, porque hoy día no sabemos si es inocente
o es culpable. Y él tenía la esperanza de que el proceso de su juicio fuera transparente. Y obviamente si se encuentra culpable, pues tendrá que pagar su sanción, y si es inocente, bueno, pues así habrá sido por un error o por una situación política. Pero hay aventurados que, por ejemplo, pudieron haber dicho, ¿no? No, es que mi amigo es inocente, yo lo conozco desde que era chiquito, no puedo creer cómo lo acusen, son sus enemigos políticos. O la otra postura de decir, pues no, pues finalmente pues yo ni lo conozco, yo ni me llevaba bien con él, nada más éramos conocidos a través de un tercero, yo no tengo relación con él. O sea, por un lado lo niega y por otro lado toma una posición incorrecta. Entonces, la posición correcta fue una solidaridad con la familia y obviamente dejar a las autoridades que decidieran a través del juzgado cuál era su real situación, y eso lo pone a esta persona, o te pondría a ti en dado caso que tengas una situación similar, de no negar y ser consciente de que a cualquiera le puede pasar, pero si tiene un desvío moral, pues ahí no le puedes ayudar. Ahora, la verdadera solidaridad es aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y de las naciones. Por eso ayudamos, por eso nos involucramos, para mejorar. Entonces es como hablar como si fuera una igualdad, y es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona sin importar su raza, su edad, su sexo, su credo, su nacionalidad o partido. Al final, tú estás buscando ahí en la solidaridad una igualdad de circunstancia, no importando cómo sea tu situación de raza, económica, como se ha mencionado, sino que entiendes que le puede pasar a cualquiera y que estas situaciones son humanas, y que tú eres un respaldo, y que es una característica del ser humano cuando una persona va a apoyar a otra, pero con un compromiso de entendimiento. Y para ello vamos a entrar entonces ya a nuestro tercer valor que estamos analizando en la clase del día de hoy, que tendría que ser el de la justicia. Viene del latín justitia, y es una concepción que cada época y en cada civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Haya un establecimiento jurídico. Es un valor determinado por una sociedad y nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas, normas, que establece un marco adecuado para la relación entre las personas y las instituciones. Autorizando, también prohíbe, o sea, también la justicia te llega a prohibir, y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. O sea, al final hay que poner reglas para poder sociabilizar, para poder convivir. Tienes que poner reglas. Tú no puedes, de alguna manera, aquí la libertad, como habíamos visto al principio, dejarla que cada quien haga lo que quiera. Inclusive en tu propia casa tiene que haber reglas. No puedes dejar que cada quien haga lo que quiera, porque convierte una inasociabilidad el poder convivir. Entonces, la justicia primero pide que haya una norma jurídica, haya una norma, haya reglas, haya procedimientos, claro, que se puede, que no se puede, y la justicia va a intervenir para cuando haya controversia en ese sentido. Entonces, la ética es la forma de actuar de una persona, es el comportamiento que tiene una persona. Es la práctica de una cultura que fija la rectitud y el sentido de vida por la vía de los principios que nacen en un entorno primeramente familiar y después lo vamos a analizar organizacional. Y el término que debería acompañar al de la justicia, que es un valor de la conducta humana, es una regla de vida para el ejercicio del derecho. Es una necesidad social. La justicia se va a aplicar toda vez que hay una conducta humana, tú ya determinaste qué tipo de conducta vas a utilizar, y cuando aplicas esta conducta en sociedad, hay reglas, hay normas, y eso se le llama el derecho, y obviamente esta necesidad social de que se imparta realmente
una equidad en los derechos de las personas. Ahora bien, el ejercicio de ambos valores está encargado a profesionalizar las leyes. Obviamente la costumbre de la actividad va generando una ley, una ética junto con tu derecho de actuar, habiendo justicia, el resultado inmediato sería una ley. Ahora, esto nos va a llevar a tener diferentes conductas en nuestra forma de trabajar. Es posible afirmar que la conducta ética no se reduce en una cuestión de formas, estilos o tecnologías. No se trata de ejercer una opción, sino una conducta de vida. O sea, a lo que estábamos hablando de ser íntegro, es que cuando tú crees hasta los meros huesos y el tuétano de cómo actuar, va a ser tu forma de vida, va a ser tu estrategia de vida. No nada más va a ser, hoy voy a ser bueno, porque fíjate que choqué, la libré, me salvé de milagro, Dios me dio otra oportunidad, pero pues en 15 días ya se me olvidó y vuelvo a manejar con cuestiones de influencia alcohólica. O sea, no, es una forma de vivir, y esa forma o te va a llevar al éxito o te va a llevar al fracaso. Ahora, una opción en esta parte de hablar de la conducta, nadie puede hacer gala de dos éticas diferentes, ya lo habíamos mencionado, una aplicable a su vida personal y otra aplicada a los negocios. Quien postula valores éticos elevados, ¿no?, quien los demuestra, quien se ve, no podrá al mismo tiempo desarrollar la vida práctica de los negocios al margen de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tus valores y tu ética la tienes que llevar a un alto grado de influencia en tu conducta. No nada más es decir, es como si habláramos de ir a misa. Hay personas que en verdad creen en su religión y cada semana van a misa y eso les da un beneficio y se ve su valor. Y hay personas que no van a misa y dirán, yo tengo un contacto con Dios muy particular, mi forma de ser, yo me hablo con Él y yo no voy a misa y yo no creo en esas cosas. Válido. Pero ante la sociedad, tus valores no son expuestos. Obviamente no quiere decir que no los tengas, pero a este punto se refiere a que tienen que verse, y cuando se ven esos valores, son porque tus acciones así lo demuestran de una manera muy fehaciente. Ahora, ¿la ética nace o se hace? Esta pregunta se ha resuelto en el tema igualmente de que la ética depende mucho de la influencia de el ambiente donde te desarrolles, y cabe hacer mención que trae el punto de que se hace. Las normas de conducta de un individuo y sus valores obviamente se cimientan de raíz en la familia, en el medio ambiente en donde se está desarrollando, y eso genera a la larga una cultura. El hombre nace dotado de todo lo necesario para ser un auténtico, veraz, confiable, sincero y sensible humano de ética. Todos tenemos esa capacidad, el tema es cómo lo desarrollamos, cómo nos vemos influenciados, pero todo ser humano nace con la posibilidad de ser una buena persona. Obviamente si hablábamos de un narcotraficante, pues algo le pasó, algo le desvió la moral, algo se vio influido de manera negativa. Ahora, el hombre que logra ser auténtico asume la responsabilidad de su propia vida. Se preocupa por el mundo, se preocupa por los habitantes, entiende que no es un ente solo. No se aísla y sus problemas los enfrenta. Siente compasión y se compromete por los esfuerzos de mejorar su calidad de vida constantemente. Aún en la adversidad nacional o internacional en la que se encuentre, no se considera totalmente indefenso. Hace todo lo que está a su alcance para hacer que este mundo sea mejor. Avanza hacia su autonomía, expande sus posibilidades de conocimiento, espontaneidad e intimidad. Y mientras esto ocurre, se desarrolla un adulto integrado, aceptando la responsabilidad por todo lo que siente, piensa y cree, y evidenciando tendencias hacia la sensibilidad, el procesamiento objetivo de datos y su responsabilidad ética. En términos generales, esto que les estoy platicando es hablar de un adulto íntegro, que es maduro y que es consciente. Evalúa
de lo que estamos comentando, qué situaciones realmente son empáticas contigo y cuáles no, cuáles hemos tenido en cuenta considerar y cuáles a lo mejor nunca las hemos mencionado y no te habías puesto a pensar que tiene un impacto en tu forma de vida. Ahora, el hombre no siempre logra ser auténtico. Estamos hablando que ser auténtico es todas las bondades y beneficios que hemos mencionado. Quienes, pese de haber nacido para hacerlo, ante la falta de la respuesta a las necesidades de su dependencia, su malnutrición, sufrieron brutalidad, sufrieron relaciones infelices, tuvieron enfermedades, tuvieron desilusiones, simplemente se desarrollan en un ambiente difícil, adverso, en donde no existen normas de conducta ni se respetan valores, se acostumbran a hacer frente a tales experiencias negativas, los manipulan, que están cargados de una vida insatisfactoria o una vida no deseada. Y esto implicaría que no tienen esta dirección de vida y obviamente implicaría o tienden a la corrupción, tienden al fraude, tienden a ser personas que como se desarrollaron en entornos de pobreza, cuando hablo de pobreza no nada más es económica, es cultural, es de atención, finalmente no tienen algo que los guíe a algo positivo en ese sentido de resultados. Pueden llegar a resultados, sí, pero serían bajo todos antivalores o bajo formas de valores que ellos así consideran, porque creerían que son sus valores, de actos que dañen o perjudiquen el derecho de otros. Y entonces se van sobre esa creencia y generarían este tipo de situaciones que nos urgiría cambiar y que no necesariamente por estas situaciones o estos antecedentes que vivieron no puedan creer en algo, sino tendríamos que llevarlos, tendríamos que capacitarlos, tendríamos que vivirlos intuitivamente en muchas cosas para que ellos entendieran que corren menos riesgo haciendo las cosas correctamente. Ahora, nuestra esperanza es que el hombre, nuestra gente, ya en las organizaciones, nuestros equipos de trabajo, lleguen a comprender que nacieron para ser auténticos y que poseen un poder real para dirigir su propia vida, pueden adoptar decisiones, desarrollar su propio código ético y contribuir a la mejora también de quien los están rodeando, porque no exclusivamente es hacer una manera bien, sino que influyas en lo demás. Ahora, para finalizar, la auténtica ética es espontánea. Es el fruto de una deliberación voluntaria y en libertad de la conciencia. Sin embargo, sería una utopía esperar que el mundo mantuviese un comportamiento ético perfecto. De ahí la presencia, por ejemplo, ponemos de un legislador que necesita para imponer la base del comportamiento ético. Tiene que percibir normas jurídicas, al mismo tiempo preceptos éticos. Los legisladores son representantes del pueblo, hablando de un tema social, son los más corruptos del país. Cuando ellos en la filosofía se marca que por ser representantes del pueblo deberían de ser los de mayor ética, deberían de ser los de mayor autenticidad y legitimización sobre la gente. Ellos son parte de la ética colectiva que se traducen en un derecho de familia, ellos representan el derecho de las familias. También hay un derecho penal, un derecho laboral, un derecho que protege a los débiles, a los incapaces, a contratantes, asalariados, consumidores, accionistas. Ellos representan al final que se respete el derecho de lo que está pasando. Ahora, lo mínimo ético es el respeto al derecho. El derecho y la ética se respaldan mutuamente, considerando que la ética no es directamente operacional, necesita de un portavoz, que es el derecho. Sin él, sería descarnada y desarmada la ética. Pero además el derecho sin ética sería inhumano. Sería como vivir bajo la ley de la jungla. Entre el derecho y la ética se produce un fenómeno de ósmosis, de unión, a tal punto que se hace difícil discernir cuál de ellos es primero que el otro. La ética se incorpora al derecho. El derecho se envuelve en la ética. El derecho es coherente en la sombra de la ética y ambos conforman una alianza. ¿A qué me refiero con esto? A que finalmente
la aplicación del derecho tiene atrás un raciocinio ético. ¿Cómo vamos a llegar a una conclusión en la clase del día de hoy? Como partícipes de la sociedad, ante el cansancio moral que hoy nos invade, la pregunta cada vez con más frecuencia que nos hacemos es si nuestro país en algún momento, dentro de los límites que hemos estado viviendo, la vida la cual estamos conviviendo valga la pena esta vida. Y el individualismo y el egoísmo reinan en nuestra sociedad, que cada vez hay una decadencia. Por eso es importante que ustedes hagan un cambio, que sean conscientes de esto que estamos hablando, porque está triunfando la inmoralidad, la corrupción y el delito. Y en esto resulta notorio que hay es débil, los valores fundamentales que hemos hablado son débiles. La honestidad, la equidad, la justicia, la libertad, son débiles. Hoy en la sociedad, hoy en los jóvenes, esto es muy débil. El fraude está instalado en el ser humano y muchos de quienes hoy se lamentan de ello son frecuentemente actores de la delincuencia de guante blanco. Le llamamos guante blanco a los que cometen actos delictivos sin reconocerlo. Por ejemplo, hacemos fraude fiscal, no pagamos impuestos, tratamos de buscar la manera más práctica de no hacerlo. Dame opciones para no pagar impuestos, le decimos al contador, dame opciones, le decimos al administrador, dame opciones para no pagar derechos sociales. Damos mordidas de tránsito, compramos CDs piratas. Todo esto es un tema que no pasa nada, es algo chiquito, pero que sí impacta en el medio ambiente. Haber perdido la dimensión de la ética nos ha condenado a convivir a una angustia y a un tema de urgencia. Sin embargo, jamás la invocación a la ética ha sido tan viva como ahora, dado que la situación que hoy la sociedad vive implica en hacer un cambio. Quizás a partir de la ética, que logremos hacer un cambio y trabajar con ética, de alguna manera podamos anticipar sucesos futuros de nuestros hijos principalmente, para poder tener una actitud que trascienda netamente en cuestiones positivas, de lo cual hemos estado viendo en clase. Bien, para finalizar, cuando hablamos de ética nos estamos refiriendo a una ética universal, intemporal. El que es honrado en época griega y en época actual y en época del 2012, que se va a acabar el mundo, es por decirlo así. Trasciende en el espacio, ¿no? No tiene fronteras, porque igual un chino, un americano y un argentino van a destacar la parte de la honradez. Son valores y es un tesoro que tiene la humanidad, la ética, como seres humanos, y no envejece ni conoce de modas. La ética es la ética. Aquí pongo al final dos notas porque hablo un poquito de que la ética es ontóloga, es la filosofía ontóloga. Pongo abajo qué significa ontología y qué significa metafísica, porque parte de la ontología pertenece a la metafísica. Con ello llegamos al final de la clase del día de hoy. Te invito a que resuelvas el cuestionario de la actividad de clase y nos vemos en la siguiente sesión.